Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sofía Vidal y yo te doy la bienvenida a tu programa Vidas Transformadas. En unos minutitos vamos a comenzar el programa. Tengo como invitado a Miguel Ángel Garza. Viene a platicarnos sobre un tema sumamente interesante, que es las constelaciones familiares. No sé quién de aquí, de las personas que se encuentran aquí viéndonos, ha visto un programa, o una serie mejor dicho, que aparecía en Netflix, que se llama Mi Otra Yo. Bueno, de eso trata más o menos sobre las constelaciones familiares, las creencias que hemos heredado de nuestros papás. También en alguna ocasión yo leí o escuché, permítame por favor, aquí ya creo que ya tenemos a nuestro invitado. Aquí está. Creo que ya se está agregando. Un poquito, por favor, de paciencia ya para comenzar el programa de constelaciones familiares. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto. El gusto es mío. Bienvenida aquí a tu programa Vidas Transformadas. Les estaba platicando que vamos a empezar un tema sumamente interesante que se llama constelaciones familiares. Así es. Pues mira, las constelaciones familiares es algo, es una filosofía que incluye terapia y se empezó a popularizar gracias a Bert Hellinger y su esposa Sophie Hellinger recientemente, y ellos han ido por el mundo enseñando esta filosofía y cómo ocupar nuestro lugar dentro de nuestra familia, el que nos corresponde, nos ayuda a que nuestra vida pueda fluir de una mejor manera. ¿Qué son las constelaciones familiares? Digo, para las personas que lo desconocen o que lo desconocemos. Claro, mira, las constelaciones es un movimiento del alma en el cual incluimos a los miembros de nuestra familia. No tienen que estar presentes físicamente ellos para poder hacer esta integración, y lo que se hace es poder, a través de representantes, de personas que asistan a la constelación, o por medio de figuras, si se realiza de una manera individual, el poder ver cuál es la dinámica oculta que está en nuestro inconsciente, que está creando un conflicto en nuestra vida. Pudiera ser un conflicto con la misma familia o un conflicto en otra área de nuestra vida, como por ejemplo la salud, el trabajo, las finanzas, eh, el estar, el sentirnos parte de nuestra familia inclusive, porque ese es uno de los principales bloqueos que no nos permite fluir en todas las esferas de nuestra vida. Mira, se me vienen muchísimas cosas a la mente. Primeramente, no sé quién de las personas que amablemente nos están viendo, había una serie en Netflix que se llama Mi Otro Yo, o Mi Otra Yo, mejor dicho. Y había una dinámica que me imagino que es lo que tú nos estás refiriendo. Que, por ejemplo, yo era la protagonista de la historia, entonces yo escogía, por ejemplo, yo tengo un problema, supongamos, de abandono con mi papá. Entonces yo escogía algunos de los presentes quién iba a ser mi papá, ¿verdad? Entonces sobre eso iba fluyendo, porque yo empezaba a plantear, es que tú, papá, me abandonaste, ¿por qué me abandonaste? Y yo comenzaba a recriminar. Y la otra persona me contestaba. Eso era más o menos lo que se veía en la serie. Eso viene siendo una dinámica, por decirlo así, de constelaciones familiares. Sí, y muchas veces hay dinámicas que estamos repitiendo que tienen que ver con ancestros que no conocimos. Y eso a veces es más, pues velado, o está más oculto para nosotros, porque nosotros muchas veces creemos que el conflicto que tenemos con nuestro padre o con nuestra madre, como que tenemos muy analizada la situación, y la constelación lo que permite es que podamos ir hacia adentro, más profundo, porque es algo que ya se ha repetido por varias generaciones, por lo general. Entonces, ese movimiento interrumpido que hubo entre los ancestros, esa energía de amor o esa energía de abundancia o de salud, ese conflicto puede ser heredado a generaciones posteriores. Entonces, es como si nosotros en un tanque, viéramos en un tanque de agua una gota que cae y se empiezan a formar círculos y más círculos y más círculos. De esa misma manera, un patrón familiar se repite por muchas generaciones, inclusive un trauma, alguna situación conflictiva, por ejemplo,
todo lo que ha pasado con la pandemia, hace 100 años se vivió un conflicto similar con la gripe española. Entonces, y antes otros más, ¿no? O sea, siempre hubo como que le llamamos un síndrome de aniversario en las constelaciones familiares. Es algo que se repite cada cierto tiempo. Y inclusive, por ejemplo, podemos verlo en otros patrones en nuestra vida con nuestros padres, que a lo mejor ellos tuvieron un evento difícil a tal edad y nosotros repetimos a la misma edad exactamente el mismo conflicto. Sin darnos cuenta, nuestro inconsciente es como si fuera una esponja que absorbe toda esta información que está ahí, y nuestro inconsciente es como, hay una analogía con las mariposas monarca, van pasando de generación en generación hasta poder llegar a un destino, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestra alma. Nosotros somos la sucesión de muchos ancestros que tuvieron conflictos que no pudieron resolver, y de alguna manera nuestra alma, cuando vino aquí, vio eso como un desafío, como un reto, como algo que podía tomar la estafeta para volver a pasar por esa situación y poderlo hacer con una mayor conciencia. Por eso es que se repiten esos patrones. A ver, vamos a ir aterrizando más o menos la idea sobre este ejemplo que veíamos en la serie para poder comprender un poco más. Repito, yo tengo un papá que me abandonó. Entonces yo escojo a alguien de los presentes y ese va a ser mi papá. Entonces yo empiezo a recriminarle y esa persona me empieza a contestar. Y de esa forma, entonces nos vamos dando cuenta que a lo mejor mi papá me abandonó también porque él tuvo un tipo de abandono, ¿verdad? Ahora, supongamos a mí el abandono me trajo como consecuencia que yo soy una persona adicta a una droga, a un alcohol, a cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Entonces, al momento de practicar una constelación familiar y de yo darle palabras, porque yo sé cuál es mi conflicto, ¿verdad? En este caso, que yo me siento dolida por ese abandono, pero desde el momento en que yo ya lo estoy sacando, o sea, ya lo estoy esterilizando, ya le estoy dando palabras y que esa persona a su vez me está contestando, empiezo yo a comprender y de esa forma también yo perdono y por ende sana mi niño interior. Y eso pues trae todos los beneficios porque nosotros reaccionamos pues de acuerdo a lo que así yo lo entiendo, ¿verdad? Si no, por favor, veme limpiando así mis ideas, porque yo reacciono de acuerdo a lo que yo comprendí, a lo que yo aprendí de niña, ¿verdad? A cómo mis papás me trataron, o sea, y ya de adulto, yo veo las cosas desde mi percepción, desde la forma en cómo yo lo aprendí. Pero si yo hago una constelación familiar, entonces yo ya empiezo a comprender por qué mi papá reaccionó así, porque mi papá también fue abandonado, o por qué mi papá me golpeaba, porque también a él lo golpearon. Y de esa forma ya sano y ya empiezo, y al momento en que yo cambio mi percepción de ver las cosas, pues cambia inmediatamente mi mundo externo de forma directa, ¿no? Porque todo es mental. ¿Es algo así? Sí, voy a complementar más la idea porque lo que sucede es que nosotros vemos las situaciones de una manera parcial, no tenemos toda la información. Exacto. Entonces, lo que nos ayuda a ver la constelación es ampliar la mirada, y por medio de ver estos conflictos que nosotros no habíamos visto, podemos hacer una reconciliación con nuestros padres y con nuestros ancestros, porque nosotros no somos, por lo general lo que hacemos es que juzgamos a nuestros padres. Creemos que nuestros padres se comportaron de una manera en particular con nosotros porque no nos querían, porque esa es la conclusión que hace el niño interno cuando somos pequeños. Entonces, lo que va sucediendo es que vamos generando entre las frases que nos van diciendo nuestros padres, que son como mandatos de no te enojes, los hombres no lloran, las mujeres, o sea, empezamos a vivir en base a todas esas creencias, y no nos permitimos Sí. ver de dónde vienen. Creemos que simplemente esto está ocurriendo de una manera arbitraria en nuestra vida porque no tenemos la información completa de lo que sucedió. Entonces, en la constelación lo que podemos hacer es expresar esa emoción,
permitirnos ver más allá de lo que nuestra emoción también no nos ha dejado ver para poder reconciliar esos conflictos que se han venido repitiendo generación tras generación. Entonces, en la constelación lo que se hace es una reconfiguración interna de tu alma por medio de frases sanadoras, porque necesitamos volver a ese orden, a esa armonía que se ha perdido. Y las frases nos conectan con nuestra alma. Son frases que más allá de una cuestión mental o analítica, son frases que tienen que venir del corazón, porque la reconciliación ocurre de corazón a corazón. Y Ujú. la parte de nuestras emociones que se ha quedado rezagada en el pasado, que no ha avanzado, que ha quedado como ese bloqueo, ese trauma en algunos casos, no, eso es lo que no nos permite avanzar y no nos permite obtener esta reconciliación que es la base de las constelaciones familiares. Poder entender, poder ver más allá de lo que hasta este momento yo he podido ver, para poder incluir y abrazar esa herida, no solamente la mía, sino la de mis generaciones. Ujú. Porque así como tú no lo mencionas, así yo lo entiendo. Las creencias se heredan. Exactamente, O sea, si no se sana nuestro niño interior, se va heredando ese tipo de verlas, ese tipo de situaciones de ver cómo se perciben las cosas. exactamente. O sea, de alguna manera es como que nosotros tenemos, en nuestro inconsciente, hemos polarizado las relaciones. Hemos creído que esto es bueno, esto es malo, que si mis padres se portan de una manera conmigo o mis abuelos con mis padres es porque ellos eran malas personas. En fin, empezamos a hacer juicios, juicios y tantos juicios que ya no vemos las cosas de una manera tal y como es. Entonces la constelación lo que Ujú. nos permite es poder ver las cosas de una manera diferente, porque solamente cambiando la percepción es que puede cambiar nuestra realidad. O sea, cuando nosotros cambiamos a nivel interno, podemos ver las cosas de otra manera e incluso nos empezamos a relacionar diferente. Y eso es lo que hace que haya un cambio en nuestra vida. No es tanto que tengas tú que ir a hablar con tu mamá o con tu papá, porque con quien tienes que ir a hablar es con tu alma, es contigo mismo. Contigo mismo es con quien tienes que solucionar esa emoción que se quedó trabada, esa situación en la que tú todavía crees que le estás dando vueltas y crees que en ese análisis vas a resolver algo y realmente no. Cuando tu emoción sale y fluye, esa emoción que ha estado reprimida tanto tiempo, puede haber esa reconciliación y ese cambio en tu vida. Y ese espacio para sentir la emoción es parte del campo que se genera en una constelación familiar. Ok. ¿Cuáles vendrían siendo las que tú consideras que son las típicas creencias que vienen de nuestra familia? O sea, que nosotros heredamos de nuestra familia y que de esa misma forma proyectamos hacia nuestra pareja. Pues mira, los temas que se repiten con los padres es todos los temas que tienen que ver con la abundancia material, tienen que ver con nuestra madre. Nosotros estuvimos 9 meses adentro del vientre y todo nuestro sistema de creencias acerca de lo que es la abundancia viene de haber estado ahí, de haber recibido todo de manera incondicional. Y cuando estamos en esta realidad empezamos a percibir todas esas creencias acerca del dinero, todo lo que, cómo se genera el dinero, cómo se maneja el dinero, todo eso tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con mamá a nivel emocional. Si sentimos que nuestra mamá fue muy dura con nosotros, tal vez nos cuesta recibir el dinero, porque sentimos cierto, a nivel inconsciente, un rechazo hacia él, porque no queremos sentir esa emoción con la que lo codificamos. Entonces, ese es uno de los temas. La salud física también, como el cuerpo, nuevamente, estuvo 9 meses adentro de mamá, todas las memorias del cuerpo tienen que ver con mamá. Todos los síntomas físicos, en su mayoría, tienen que ver con mamá. Mientras que los síntomas mentales, como por ejemplo adicciones, tienen que ver con el padre. Cuando nosotros tenemos, a veces no tenemos el permiso de amar a los dos padres al mismo tiempo, porque uno de ellos está enojado con el otro y tomamos partido por alguno de ellos. Sin darnos cuenta, creemos las historias que mamá dice acerca de papá o viceversa
Y ya no podemos relacionarnos de una manera amorosa con nuestros padres porque si sentimos que si amamos a uno, traicionamos al otro. Entonces, cuando empezamos a hacer esas exclusiones, empezamos a hacer un desorden en nuestra vida. Por eso luego se presentan temas como conflictos de pareja, adicciones, o simplemente si mi mamá no vivió un duelo por un aborto, a lo mejor yo no lo voy a vivir tampoco, porque voy a sentir que no estoy siendo leal a mi madre. Creo que yo lo tengo que hacer igual que ella, de manera inconsciente. Entonces, cuando yo empiezo a sanar y a darme permiso de hacerlo diferente, es que entonces las cosas empiezan a cambiar. Ok. Entonces, lo que viene siendo la abundancia y la autoestima, lo heredamos de nuestra mamá. Y Exactamente. las adicciones de nuestra papá, de nuestro papá. Y el, y Y el, al momento, ¿Mm? perdón, y También, al momento en que yo, perdón, no está no, bien. adelante, por Es que favor. también de papá, nuestra manera de prosperar en la vida o de ir al mundo y hacernos sustentables, o sea, que nuestros negocios puedan prosperar, ese es un patrón que nos enseña nuestro padre. O sea que si mi papá es una persona visionaria, buena, emprendedora, yo eso lo heredo de mi papá. Exactamente. Es más fácil que tú lo puedas hacer así, a menos que tú estés en una lealtad con tu mamá y te tomes los conflictos que hay entre tus padres como si fueran tuyos. Por eso necesitamos desprendernos de ellos para poder amarlos a los dos por igual y que los conflictos de ellos se queden con ellos, en lugar de nosotros querer ser el que es el mediador o el solucionador de los conflictos de papá y mamá, porque ese no es un papel de un hijo. Ese sería tal vez el papel de un terapeuta o de un conciliador matrimonial, pero ahí es donde empieza el desorden, cuando nosotros no nos posicionamos en nuestro lugar y queremos estar al igual, a la par de nuestros padres, nosotros no podemos estar a la par de ellos, porque ellos nos dieron la vida, no somos ni sus hermanos, ni sus amigos, solamente somos sus hijos. Y parece muy simple ser hijos, pero realmente estar en ese espacio de colocarte únicamente en ese rol y no asumir ningún otro rol más, es ahí donde el alma se ve implicada y donde necesitamos crear ese espacio de sanación entre nuestros padres y nosotros. Ok. Entonces vendría siendo, por ejemplo, el emprendimiento, la abundancia, ¿verdad? Las adicciones, la autoestima, todo eso son creencias. Ahora, ¿cómo podemos cambiar las creencias si no estamos conscientes de ello? Porque muchas veces decimos, es que no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para ver series en Netflix, sí tenemos tiempo para ir al cine, sí tenemos tiempo para irnos de compras, sí tenemos tiempo para los socialitos, Claro, pero al momento de ver para adentro, ¿verdad? Para eso no tenemos tiempo o deseamos esquivarlo. ¿Qué tip tú nos das para que nosotros podamos cambiar esas creencias y estar conscientes del por qué actuamos así? Oye, ¿por qué yo siempre me consigo hombres mujeriegos? ¿Por qué me relaciono siempre con alcohólicos? ¿Por qué yo soy una persona que tengo adicción a los casinos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros estar conscientes de nuestras creencias? claro. O también sucede que si mamá o papá tuvo otra pareja fuera de la relación, como una infidelidad, de pronto nosotros podemos sentir atracción hacia repetir ese patrón. Nosotros podemos haber juzgado a la persona con la que papá o mamá fue infiel y ahora yo soy el que está buscando una relación de Es, infidelidad. Estoy buscando ser el tercero en discordia. ¿Por qué? Porque como yo lo juzgué, ahora me toca vivirlo para yo romper con eso. Entonces, el poder darte cuenta, pues es un ejercicio, eh, no solamente se requiere el que tú estés dispuesto a trabajar en ti, sino dar el paso, porque yo a mí mismo no alcanzo a ver cuál es como mi punto ciego. Es complicado que yo pueda ser muy imparcial conmigo mismo y decir, ah, bueno, entonces es como lo que acabamos de describir. Entonces, por eso es que a través de la constelación podemos recibir esa información, cubrir. Uh -huh. porque
yo voy a seguir creyendo, no, no es que yo, o sea, toda esta historia que nos cuenta nuestra mente lógica de por qué son las cosas, cuando en realidad todo ocurre a través de movimientos del alma, que esa es la parte emocional, la parte afectiva que necesitamos ir a ver a través de la constelación. Por eso es la importancia de hacer una constelación en tu vida, para poder ver dónde estás ubicado. Si estás ubicado como la pareja de tu mamá o de tu papá, porque a veces papá es papá ausente y tú te vas y te pones en el papel, bueno, entonces como crees que el espacio está vacío, usurpas ese papel. Y mientras tú estés siendo la pareja de mamá o de papá, tú no tienes posibilidad de encontrar pareja. O vas a atraer únicamente parejas que ya estén casadas o comprometidas, porque es la única forma en Mm, la que sientes que tú puedes relacionarte a nivel inconsciente. Entonces, es bien importante que nos demos el espacio para conocernos a nosotros mismos, porque podemos a lo mejor decir, bueno, sí, haz un ejercicio en el espejo y sí va a funcionar, pero tiene cierto alcance. Entonces, cuando tú te das el permiso de ir a hacer esta indagación, de ver de dónde viene tu conflicto, la constelación te va a ayudar no solo a verlo, sino a poderlo solucionar, a dar un paso más allá de tu comprendo. resistencia inicial, ¿no? O sea, sí es importante romper esa resistencia, dar ese paso, porque eso va a hacer que tu vida pueda ser transformada. Claro. Sí, porque al momento de nosotros hacer una constelación familiar, vamos a ir descubriendo, bueno, vamos a empezar, mejor dicho, iniciar diciendo, a ver, pues ¿de qué me siento víctima? ¿De quién o de qué yo me siento víctima? ¿O de qué o de quién yo me siento culpable? Porque pues también ahí vendría siendo el inicio. Claro. Y a veces una de las frases en constelaciones, cuando sentimos que alguien nos hace algo, es verlo opuesto. Saber qué te hice yo a ti para que tú te portaras así conmigo. Porque Ahí es víctima. o sea, ya es darte cuenta de qué hice yo para provocar esta situación, en lugar de ver, Ah, ok, hacerme responsable de las acciones, exacto, ¿verdad? Si fracasó mi matrimonio, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo aporté para que fracasara mi matrimonio, para que nos divorciáramos? para O que, sea, no echarle la culpa solamente a la otra parte. exacto, es que, y es ir más Ok. allá de la culpa, porque tenemos que romper con la culpa, porque la culpa es algo que sentimos ¿Limita? a veces que no tenemos, nos limita, pero también a veces sentimos que no tenemos derecho a ser felices si vemos que nuestra mamá o nuestro papá no es feliz. Inconscientemente queremos ser leales a su infelicidad. Entonces tenemos que sentir la culpa. En constelaciones a eso le llamamos la mala conciencia, porque la mala conciencia me va a permitir hacerlo diferente. Por buena conciencia yo soy leal y digo, bueno, pues si mi mamá no es feliz, pues yo tampoco. ¿Por qué? Pues porque me voy a sentir culpable de que yo soy muy feliz y ella no. Entonces tenemos que pagar el precio de sentir esa culpa, porque esa culpa sí sirve, esa culpa nos va a servir para hacerlo diferente. Cuando la culpa nos estanca es cuando realmente nada más estamos culpando hacia afuera Ujú. y no Fíjate, otro asumimos. ejemplo vendría siendo la forma en cómo nosotros vemos el amor, ¿verdad? O sea, cómo yo lo viví en mi casa. A lo mejor mi papá golpeaba a mi mamá o mi mamá golpeaba a mi papá, que también se da el caso. Entonces, para mí eso es una relación de amor, porque eso fue lo que yo, con lo que yo crecí, con lo que yo viví. Y de esa forma, como yo estoy heredando esa creencia, pues yo busco en cierta forma, a mí lo que me llama la atención son ese tipo de hombres agresivos, porque eso es lo que a mí me enamora. Digo, suena tonto, pero es la forma en como yo conocí el amor o algo así. Sí, de hecho nosotros nos enamoramos en base a los patrones de lo que no resolvieron nuestros abuelos. Entonces, de alguna forma nosotros estamos atrayendo el mismo tipo de parejas o de situaciones para repetir la misma situación y poderlo hacer consciente. Y de esa manera poder elegir algo distinto a lo que ellos no pudieron elegir en su momento. Entonces, nuestro enamoramiento Porque pues, si no obedece se resolvió, se exactamente. viene heredando. Fíjate qué interesante. O sea, por ejemplo, si mi papá fue infiel y yo que le recriminé tanto a mi papá porque mi mamá sufrió mucho por esa situación, estamos hablando hipotéticamente. Claro, Y ahora yo soy la persona que soy infiel,
Pues ahora yo soy le soy infiel a mi esposo. O Ahora sea, te tanto se los frustras reprimí y ahora yo los repito. Exacto, es algo irracional que puede llegar que puedes llegar a sentir. ¿Por qué amo tanto a alguien? Y estoy repitiendo eso que tanto juzgué, ahora yo lo vivo. Porque es algo Qué interesante. inconsciente, es algo que trasciende, o sea, cuando lo que hay un principio que es la pertenencia en las constelaciones familiares, todos pertenecen por igual. Y cuando alguien es excluido, cuando alguien es juzgado, lo que sucede es que las generaciones que siguen lo van a repetir, porque hay un alma colectiva, hay una conciencia colectiva de la familia, donde esa conciencia vela por la pertenencia de todos. Y cuando alguien es rechazado o alguien es excluido por algún tema en particular que la familia no lo acepta, entonces aparentemente ya no pasa nada, se excluye a la persona, pero no, la conciencia de la familia va a hacer que generaciones después alguien tome las mismas características, lo repita el patrón para que entonces la familia pueda incluirlo. Fíjate, se me viene otro ejemplo que también es algo muy, muy típico. Estamos trabajando y en nuestro trabajo siempre hay gente que es como, que le llamamos conflictiva o la palabra de moda que utilizan, que tóxica, O ¿verdad? narcisista, que ahora está muy de moda. Ah, narcisista, esa es otra palabra, tienes razón. Entonces, ¿cómo nosotros, porque hay gente que a lo mejor esas personas tóxicas, pues la realidad es que ni le toman importancia, o sea, ay, pues así es y X, así se le quiere. Es parte, así como tiene cualidades y tiene defectos y así la queremos. Y hay otra gente que por no sanar ese niño interior, por no tener alguna, vaya, por no crecer en sí mismo, dice, no, es que lo que pasa que, y empiezan a hacer más grandes las cosas, ¿no? Y por eso también hay muchos conflictos laborales, porque nosotros traemos estas creencias desde casa y después las venimos ejerciendo en nuestro trabajo. Digo en el trabajo porque muchas veces convives más con tus compañeros de trabajo que con tus padres, que con tu esposo, que con tus hijos. Ahí te pasas 8 horas, a veces hasta 10 o 12. Claro. Entonces, nosotros esas creencias, nosotros las ejecutamos en el trabajo. Por eso hay gente que a ese tipo de personas como que se agreden más y se hacen más conflictos laborales y en tanto otra gente pues que simplemente lo ignora y sigue su camino. Ahí también radica la importancia para tener una relación laboral más sana. Por supuesto, sí. O sea, cuando nosotros aceptamos a las personas difíciles de nuestra historia, de nuestro árbol genealógico, ya no necesitamos verlas en relaciones laborales o de pareja, porque ya tienen un lugar, ya fueron incluidas. Porque nos espejeamos, ¿verdad? Así es. Fíjate, Entonces, vamos a hacer un paréntesis. sí, Quiero sí, saludar, quiero que saludemos, por favor. claro. Dice Gabriela Ruiz Medrano. Saludos, Mike. Gracias, salud. Ay, permíteme. Lucy Garza, hola, buenas tardes. También nos saluda Julius Rodríguez. Santa Amparo García Coronado también nos saluda. Gracias. Sergio Madrigal Guzmán, excelente tema, Mike. Saludos, súper preparado. Estefanía Irure, perdón, nos indica buenas noches. También Dulce Hidalgo nos dice qué gusto escucharte, querido Mike. Siempre mucho aprendizaje contigo. Muchas gracias. Teresa Toto también nos manda saludos. Pats Amezcua también. Maya Tamés pregunta, por ejemplo, yo tuve juicios porque cuentan que mi bisabuelo, al quedar viudo, ya tenía pareja y todos lo vieron mal. Permíteme. Yo debo de tomar en mi corazón a esa mujer para evitar vivir esa situación. Me llama la atención un viudo. ¿Quieres que te vuelva otra vez a No, leer? sí, me quedó clara la idea. Gracias. Sí, ok. Ok, si gustas, por Sí, favor, contestarnos. sí, las parejas anteriores de nuestros padres también pertenecen y es importante, aunque no las hayamos conocido, inclusive tener gratitud hacia ellas porque gracias a que, a que se fueron de la vida de nuestros padres, hicieron el espacio para que llegaran papá o mamá a conocerse y que nosotros podamos estar vivos. Entonces es súper importante darles un lugar en nuestro corazón a las parejas anteriores de nuestros padres, inclusive, sobre todo si hubo sufrimiento,
si fueron relaciones muy dolorosas, es todavía doblemente importante darles un lugar y reconocerlas para que puedan, esa situación pueda quedar en paz en nuestro árbol genealógico y ya no haya necesidad de repetirla. Qué interesante. Dice Claudette de la Vega, también te manda saludos, Mike. Gracias. Claudette, perdón, de la Vega, también te manda saludos. Me acuerdo mucho que una señora decía, ay, si te dicen así cosas feas, tú siempre mándales bendiciones. Tú nunca te enojes ni nada, porque es una forma de romper, ¿verdad? Pues sí, o sea, incluir a las personas difíciles de nuestras vidas a veces es un desafío. O sea, no se trata de no enojarte, sino más bien incluir tu enojo, incluir tu emoción, darle un buen lugar a tu emoción, saber que tu emoción te está hablando, te está diciendo algo. El enojo nos sirve para poner límites y a veces es una emoción que de una manera condicionada hemos creído que no la tenemos que expresar, que está mal. Yo acabo de tener una situación ayer que llegué a un vuelo y entonces estaba en la fila y las personas de adelante estaban súper enojadas y diciendo, ya tenían no sé cuántas horas ahí esperando que les dieran su pase de laborar y demás. Entonces, está genial, qué bueno que expresen ese enojo porque de otra manera, si la persona, el enojo lo que está expresando es un dolor, es una tristeza. O sea, me tocó ver todas las emociones en las personas. Después hubo otras, se fueron ellas, hubo otras que lloraron. Entonces dije yo, wow, o sea, cómo ante un mismo evento cada quien reacciona de manera diferente de acuerdo a su historia, de acuerdo Ujú. a lo que les detona esta situación. Entonces, yo, pues luego, yo fluí, ¿no? Digo, obviamente no estaba de acuerdo, pero pues ahora sí que ante la situación, lo que hacemos en constelaciones es decirle sí, sí a lo que es, a lo que está sucediendo. Esa es la primera fuerza o el primer orden del amor o fuerza del amor, el asentir, el decir sí a todo, tal y como es. Porque por lo general los seres Agradecer y humanos sentir. renegamos, ¿no? Ay, es que este presidente no me gusta porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero en realidad estamos criticando a la figura masculina. O alguien que está por encima de nosotros. Entonces, ese es otro de los órdenes del amor, la jerarquía. Entonces, si yo con la persona que tiene mayor jerarquía me pongo en una actitud de desprecio, no estoy respetando que esa persona tiene, primero, que como llegó primero, tiene otra información que yo no tengo. Y por eso tal vez se comporta de una manera que a mí no me gusta. Sin Ujú. embargo, si yo cada vez que la juzgo, en realidad al que estoy juzgando es a mí. Y no me doy cuenta. Creo que estoy descargando cada vez que juzgo a alguien y ya lo descargué afuera y en realidad no. Me quedo con esa energía y cada vez que yo no le digo sí a lo que es, estoy generando una exclusión. Entonces ese es otro de los principios de las constelaciones, la inclusión. Y como decía Ujú. una frase de Carl Jung, lo que resistes persiste. Entonces a veces dices, ay, Sí. no me gusta esto. Y entre más te resistes, entre más lo dices, Más cosas te pasan. vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque tú lo estás pidiendo de manera inconsciente, estás pidiendo que la vida lo vuelva a traer para que tú lo vuelvas a experimentar para ahora hacerte más consciente y elegirlo de otra manera. Entonces, para evitarnos volver a repetir la misma situación, ahorita hace rato que me dices de, bueno, ¿qué tip puede ser? Bueno, pues dile sí a lo que es. A veces, inclusive esto genera muchísima resistencia porque dicen, bueno, ¿cómo le voy a decir que sí a alguien que abusa de otra persona? Pero no es justificarlo, no es tomar partido por la persona cuando le dices sí a la situación o a lo que es. Simplemente dejas de generar esa resistencia que está haciendo que esa situación siga creciendo. Ok, fíjate, se me viene a la mente, digo algo que a mí me sucedió y me acuerdo perfectamente. Cuando yo tenía un trabajo
y yo me quería salir de ese trabajo. Entonces una de mis amigas, ella fue, dejó currículum en otra empresa. Después ella me dice, oye, ven, también deja tu currículum. Ella entra a la empresa a trabajar y yo no entro. Y a mí me dio mucho, yo dije, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué me vengo quedando aquí? Pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué no me diste la oportunidad de yo salirme de aquí? Y yo empecé a recriminar, ¿verdad? Bueno, a los 2 años se quemó la empresa y mi amiga murió. Si yo hubiera entrado a esa empresa, ahorita yo no estaría contigo. Entonces, a lo que voy es que tú nos indicas, di sí, sí, sí a lo que te pase, sí, y agradece. Bueno, gracias porque no entré a trabajar en esa empresa. Yo no sé por qué, pero gracias, ¿verdad? O sea, aceptarlo de corazón y agradecerlo. Otra cosa que me mencionabas que me llamó mucho la atención, por ejemplo, esa persona que yo considero que vino a causarme un sufrimiento en mi vida, en lugar de yo maldecirlo o tenerle rencor, al contrario, debo de agradecerlo, ¿verdad? Agradecer lo que él vino a enseñarme tal situación para yo poder madurar y ver en un futuro, tener una percepción diferente. Y para poder estar en esa gratitud, eh, tenemos esa actitud interna de decir sí a todo, es como una actitud de rendición espiritual, donde tú, cuando ya no estás en ese juicio hacia lo que está pasando o hacia esa persona, puedes ver lo positivo que te dejó esa situación. Entonces, desde ahí es más fácil poder decir gracias a lo que fue, a De lo que tener es. paz. Exacto. Sí, Desde pues por esa ejemplo se me situación, viene otro ejemplo. A lo mejor tú antes de la pandemia tenías un salón de fiestas infantiles. Viene la pandemia y pues se cierra todo y obviamente, ¿qué provocó? Que ya no tuvieras ese ingreso. Pero a raíz de eso, pues la creatividad, porque la falta de dinero, claro. pues provocó que te forzaras a tener creatividad y buscar otras formas de ingreso. Y si no, fíjate, ahorita el Facebook está lleno de ventas, o sea, hay miles de emprendedores. O sea, la Sí. pandemia vino a enseñarnos eso, que tenemos que buscar otras formas de poder obtenerlo. A lo mejor tú dabas clases de canto, ya no hay escuela. Bueno, pues ahora me dediqué a vender y fíjate, ahora me va mejor vendiendo Claro. que las clases de canto. O sea, es aceptar y agradecer. Volvemos al punto. Y estar al servicio de la vida. O sea, eso es algo, es un concepto que a mí me gusta mucho en las constelaciones familiares. Cuando tú estás al servicio de la vida, si la vida requiere ahorita un pastelero y tú sabes hacer pasteles, en la pandemia, pues por ahí es. O sea, no es de analizarlo ni de pensarlo. Es como estar al servicio de la vida te permite que tú hagas lo que se requiere para el bien de todos, incluido tú. Ujú. Entonces, Ok. ahí es donde puedes accesar a los recursos que tú tienes. O sea, cada talento o habilidad que tú has desarrollado tiene un objetivo. No te ha sido dada de manera gratuita, sino que tú lo has desarrollado no solo para tu crecimiento, sino para compartirlo con los demás. Entonces, cuando tú estás al servicio de la vida, no hay forma de que te vaya mal. ¿Por qué? Porque tú estás en esa conciencia de servir. Entonces, la vida, como ya no estás en la destrucción, la vida te va a traer más vida, más cosas Mm. que, más oportunidades donde tú te puedas desarrollar. Y sin embargo, si tú te quejas y dices, ay, es que mugre pandemia, no hay trabajo, me quedé solo, etcétera, entonces, pues eso es lo que tú estás demandándole a la vida. Y la vida no te puede dar nada que tú no le demandes. Entonces, por eso es la importancia de tomar conciencia de lo que estamos haciendo cada día con nuestras acciones, con nuestras palabras, nuestros pensamientos, con nuestra forma de pensar, que a veces necesitamos hacer Ujú. un detox. Porque Claro, si, comprendo. si no hacemos esa limpieza de nuestra alma, el alma también va a llegar a sufrir. Entonces es importante que tengamos esa conciencia de darle ese cariño y ese amor que a lo mejor estamos buscando tanto afuera. Incluso eso ha sido pues parte del condicionamiento del amor, creer que el amor te lo va a venir a dar a alguien y que tú tienes que esperar.
en lugar de tú tomar acción y regalarte ese amor que tú ya eres, reconocer que tú eres eso que tanto estás buscando. Y entonces cuando tú te lo puedes dar, va a ser más fácil que tú lo puedas recibir de alguien más. Y mientras tú Claro. lo sigas negando y te sigas eh, culpando o criticando, va a ser más difícil porque lo vas a alejar. Tú es como simplemente si dejaras de ver las posibilidades, pero las posibilidades siempre han estado y van a seguir estando ahí. Entonces, por eso es ese decirle sí a lo que es. Y gracias a eso, gracias a lo mejor a esa pareja conflictiva o a ese jefe complicado o tirano, tú estás aprendiendo a hacerlo diferente. Tú estás Claro. aprendiendo a que al estar en neutralidad, estar en gratitud con él, tú lo puedas hacer distinto, tú puedas tener esa posibilidad de desarrollarte de otra manera y no tienes que estar aguantándolo necesariamente. O sea, tú vas a saber cuándo va a ser el momento de alejarte o a lo mejor qué recurso puedes usar para manejar esa situación, lo pasas por alto, pero también si es algo que pasa por encima de ti, pues vas a decir me alejo o pongo un límite. Entonces siempre es accesar a esos recursos que ya están en ti, en tu alma, en tu ser, para poderlos llevar a la práctica en tu vida diaria y en todas las áreas de tu vida y que tú lo puedas hacer de una manera más amorosa, más amorosa contigo. Porque Sí, el primero al que tenemos que amar es a nosotros mismos y es el que más se nos olvida. Queremos amar a todo el mundo porque creemos que amando a todos estamos bien. Nada más que el principio es que yo me ame a mí y a partir de amarme a mí, yo voy a poder extender ese amor a los demás. fíjate, se me vienen varias cosas a la mente. Vamos a hacer un resumito así de lo que hemos platicando, partiendo de que de eso, de que hagamos una listita de qué o de quién me siento víctima o de qué o de quién me siento culpable. Y a raíz de, empezando con esto, con esta listita que hagamos, asistir a una constelación familiar que nos va a ir ayudando a desglosar eso. Ahora, tú nos decías algo muy importante, decir que sí a todo y en agradecimiento. Está bien, por algo no conseguí ese trabajo, ¿verdad? Ese es un ejemplo que acabamos de plantear. Empiezo a conocer mis ancestros, ¿verdad? Las creencias que yo tengo para poder cambiarlas, porque el momento en que yo aprendo mis creencias y las cambio, de forma inmediata va a cambiar mi mundo exterior inmediato. Mira, nada más te quiero leer por favor algo y también algo que nos están preguntando. Bueno, más bien a ti. Dice Maya Tamés, gracias Mike. Dice Claudette de la Vega, cuando una persona es doble de un ancestro, ¿qué pasa? Airán Farías, muy buena información. Una pregunta, ¿quién es primero, papá o mamá? Bueno, primero la pregunta de Claudette. Cuando una persona es doble de un ancestro, ¿qué pasa? Bueno, cuando la persona nace en los 10 días del ancestro, 10 días antes o después de su nacimiento o de su muerte, hay una lealtad, hay mayor, eh, todos los conflictos que este ancestro vivió, estás más conectado con ellos. Entonces es importante que hagas esa reconciliación con este ancestro para no repetir su historia. Para, Pero, por ejemplo, a ver, este es mi ejemplo concreto. Yo nací el 2 de noviembre uh-huh. y mi abuelita paterna también nació el 2 de noviembre, pero yo no conocía a mi abuelita paterna. ¿Quiere decir que entonces yo estoy repitiendo los patrones Es de mi importante, abuelita paterna aunque no la haya conocido? exactamente. E incluso la abuela paterna es muy importante para nosotros porque representa el éxito en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si ella tuvo una historia difícil, si tuvo alguna pérdida, a lo mejor quedó huérfana, nosotros queremos a veces inconscientemente o nos sentimos, nos solidarizamos con esas emociones que no son nuestras. Necesitamos aprender a dejarlas, las emociones ajenas,
y de regresarle la dignidad a nuestros ancestros, de verlos como grandes, no como pequeños, no como pobrecitos que les pasó esto. Cada vez que tú dices, ay, pobrecita de mi abuelita que le pasó no sé qué, no la estás respetando, Ujú. le estás quitando su dignidad y te estás poniendo por encima de ella al juzgarla como pobrecita o pobrecito. Entonces, qué importante es hacernos conscientes de las actitudes y de las palabras que usamos cada día, porque eso está creando una realidad sin darte cuenta. Entonces, cada vez que te caches diciendo pobrecito a alguien, velo en su máximo potencial. Deja de verlo como pobrecito. Él no es nadie es pobrecito. Todos tenemos la capacidad, la resiliencia para poder hacer las cosas. Entonces, si tú ves la grandeza de tus ancestros, vas a ver tu propia grandeza. Si tú los ves como pobrecitos o como, ay, yo sé más que ellos, pero claro que no sabes más que ellos llegaron primero, ellos tienen más experiencia, aunque no los hayas conocido y aunque hayan incluso fallecido de edad temprana, como quiera que sea, ellos llegaron primero. Y si tú reconoces el lugar que tú tienes y el lugar que ellos tienen, tu vida puede mejorar, tu vida puede fluir. Sin embargo, si tú dices, ah, no, es que mi papá es un bruto porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, o mi mamá debería ser, cada vez que escuches un juicio, un debería, estás hablando desde tu parte crítica, desde tu adulto crítico, desde tu padre crítico interno, como tú interiorizaste a tu padre, de cómo crees que debe ser esta vida o la realidad, y de esa manera no estás permitiéndote sentir desde el corazón. Entonces el trabajo de constelaciones es desde el corazón. Necesitamos dejar que la cabeza deje de ser la que manda, porque en nuestra vida el corazón es el que manda realmente. El corazón incluso se ha comprobado que tiene más neuronas que nuestro cerebro. Entonces, eso nos habla de la importancia de volver a sentir, de darnos el permiso de sentir. Y ese sentir, a veces sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Y es porque no nos permitimos sentir todas las emociones. Solo queremos sentir las positivas o las que clasificamos de positivas. Y todas las emociones tienen algo de positivo. O sea, quiere decir, por ejemplo, en mi caso concreto, digo, para ir aterrizándolo, que aunque yo no conocí a mi abuelita paterna y no conozco mucho de historia, aquí entonces mi tarea vendría siendo hablar con papá y saber cómo era mi abuelita paterna. Es que yo realmente no, ni siquiera yo ni siquiera había nacido cuando ella murió. Entonces, conocer cuál fue su historia y también conocer la historia que tuvo ella con mi papá, porque a lo mejor inconscientemente yo estoy tratando a mi papá de la misma forma como ella trataba a mi papá cuando era chiquito. ¿Sí? O a lo mejor como a tu papá le faltó su mamá, ahora tú quieres ser la mamá de tu papá. Sin darte cuenta, estás sobreprotegiendo a tu papá y no le das chance de que viva su vida y crees que tú tienes la responsabilidad de estar al pendiente de él, cuando los hijos lo que único que podemos hacer es tener atenciones, no criar a nuestros padres, porque ahí estaríamos Claro, invirtiendo el orden. Y para que el amor fluya, uno de los principios es que haya orden. Es como un qué río, interesante. y un río necesita un cauce para poder fluir, si no el río se desborda. Se estanca. Entonces, de la misma manera, para que el amor fluya en nuestras vidas necesitamos poner orden. Y la primera forma de poner orden es tomar nuestro lugar, dejar de tomar lugares que no nos corresponden, darnos cuenta de qué manera nos hemos colocado como iguales o superiores de nuestros padres o de nuestros abuelos, inclusive también a lo mejor tu abuelo tuvo una situación muy difícil, tu niño interno quiere ser el héroe de su historia y el héroe, el único héroe de su historia pues fue él o ella. A ti te toca ser el héroe de la tuya, entonces De mi historia. ponerte en tu Ok, lugar y dejarlos, eh, verlos con grandeza, verlos en esa máximo potencial, no como los desgraciados y pobrecitos que les pasaron cosas, ¿no? Entonces ujú. empezar a verlos de otra manera. Fíjate, por ejemplo, en nuestro ya, bueno, nuestra vida actual, ¿verdad? Que ya somos adultos, pues muchas veces nuestros papás ya pasan de los 80 años. Y cuando a lo mejor eres hijo único,
pues tú ya ves a tus papás mayores de 80 años y tú ya no los ves como tus papás, ahora tú ya los ves como tus hijos, porque tú eres la persona que les traes de comer, tú eres la persona que los lleva al doctor, tú eres la persona que los saca a pasear, los lleva a cenar, entonces ya se cambia la armonía, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que recordar que yo soy el pequeño, tú eres el grande, yo te doy atenciones y me hago cargo de mí. Únicamente me hago cargo de mí y contigo únicamente tengo atenciones. O sea, ten esos detalles sin sentirte responsable de ellos. Comprendo. Nada más es O sea, como, tengo, si tienes la posibilidad, no vas a poderles dar lo que ellos te dieron, porque lo que ellos nos dieron fue la vida. Es algo que no, nosotros no les podemos regresar con nuestra vida, ujú, sacrificándonos. Lo que sí podemos hacer es darles pues en alguna medida esa atención que ellos también nos pudieron dar. Eso sí lo podemos hacer desde nuestro lugar de hijos, sin sentirnos superiores a ellos. Y reconociendo que ellos, aunque sus padres ya no estén vivos, siguen estando con ellos. Y o que tratarlos como niños, ¿verdad? Porque también pasa de que muchas veces a las abuelitas les ponen así lentes curiosos, así como infantiles, o les ponen orejitas. O sea, con mi papá, ¿no? Con mi mamá, pues como ya pasa de 80 años, es otro ejemplo y que también eso se ve mucho, que yo ya lo empiezo a ver como si fuera mi hijo, entonces ya le quiero poner lentes así curiosos de corazoncito, o le quiero poner así diademas, no sé, de conejito o algo así, entonces pues ahí se pierde completamente la armonía. Fíjate, esta Airán Farías dice, muy buena información. Una pregunta, ¿quién es primero, papá o mamá? Muchas gracias. bueno, primero es mamá porque nosotros estuvimos 9 meses en el vientre. Entonces el primer amor en nuestra vida es mamá. Es mamá. Y es, Teresa Toto, excelente. Ay, perdóneme. no, 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 adelante. discúlpame, no te terminé de... Sí, y las mujeres tienen más trabajo que los hombres porque las mujeres pues tienen que reconocer a mamá y luego ir con papá. Entonces, los hombres, cuando somos niños, los hombres queremos ser todo, que nuestra mamá sea todo para nosotros, o las mujeres que nuestro papá sea todo. Entonces necesitamos también dejar ir ese enamoramiento platónico que tuvimos con papá y mamá, de que eran todo, para darnos cuenta que son de carne y hueso como nosotros, que tienen errores, que tienen virtudes, que no son dioses, y poderlos ver de una manera humana. Muy bien, dice Teresa Toto, excelentes reflexiones, gracias. Julio Rodríguez, felicidades, muy buen tema. Airán Farías, si mi padre trascendió en el cumpleaños de mi mamá, ¿fue una lealtad? A No, ver, si mi padre trascendió en el cumpleaños de mi mamá, ¿fue una lealtad? no, las lealtades son con nuestros superiores, no con nuestros iguales. Ujú. Okay. Dice Lorena de la Mora. Hello, Mike. Lorena de la Mora. Constelaciones, ¿verdad? Acabo de llegar. Cecilia Tello, felicidades por este super invitado. Gracias. Estaba pensando, dice, de tu experiencia, de las personas que tú has tenido como pacientes, ¿cuáles crees que son las tres cosas que más les duelen? O sea, que tú escuches que más les duelen y cuáles vienen siendo esas causas, hablando de creencias. Pues mira, lo que más he visto, más le duele a un ser humano es la exclusión. O sea, el sentir que por alguna situación nuestra mamá o nuestro papá no nos aman. Por X situación de nuestra vida, ya llámese algo que pasó o simplemente una forma de ser tuya personal que sientes que tu mamá o tu papá no te apruebe, eso es el dolor más grande que tiene un hijo, puede ser ese, pero también el sentirte que no te vieron, que no fuiste reconocida, no fuiste visto,
Y eso puede suceder cuando hay también duelos, a veces cuando hay abortos. Los siguientes hijos no siempre son vistos por los papás. A veces los papás no les dieron el tiempo o lo que el hijo necesitaba. Y ese es el dolor más grande de un hijo, el sentirse no visto, sentirse excluido. Ujú. Entonces, otro de los dolores más grandes que hay es perder un hijo, porque los hijos deben de, pues son los que les tocaría dejar ir a los padres, no al revés. Entonces, ese es un dolor también muy, muy grande. Y pues las situaciones de duelos, llámese cambio de ciudad, a veces un cambio de ciudad o un cambio de trabajo también puede ser algo devastador para una persona, porque la persona puede tener tal vez una expectativa de que le va a ir mejor y tal vez no es así. Entonces es importante que pueda sentirse que tiene permiso de hacerlo diferente, que a lo mejor está rompiendo las leyes o las reglas, la historia de la familia, lo que vio en su familia, y que pueda tener ese permiso para poder ir a la vida y hacerlo distinto. Entonces, todos los temas de exclusión son los que duelen más, y a veces esta parte de no sentir los duelos es lo que más bloquea la vida. El miedo a los cambios, ¿cómo se puede cambiar ese chip? El, Porque eso el, también es hereda, es una creencia. sí, porque en los cambios también hay una transición o una muerte, o sea, algo de ti muere, por eso es un duelo. Entonces, por eso nos duele a veces decir, híjole, pero si yo ya me cambié de casa, ¿y por qué no me siento que en esta nueva casa pertenezco? Siento que me siento ajeno, porque una parte de ti murió para poder hacer esa transición. Entonces los cambios los tenemos a nivel inconsciente relacionados con la muerte, y la muerte también la tenemos como un tabú. Entonces es algo de lo que huimos, ¿no? Queremos el placer y huimos del dolor. Entonces, en lugar de ver algo como un cambio, lo puedes ver qué agregarías, qué agregarías a este proceso de tu vida, para que en vez de que lo veas como una pérdida, veas que suma algo. ¿Cómo va a sumar ahora esta situación a mi vida? Me dejé este trabajo, ¿cómo va a sumar a mi vida? En lugar de verlo como, híjole, perdí, y qué mal, qué triste, velo como qué vas a agregar a tu vida, para que de esa manera no te pese tanto. Comprendo. ¿Cómo, ahorita que estabas hablando del duelo, cómo podemos humanizar la muerte? En este caso de que perdiste un hijo, porque pues como bien decías, ¿no? Se supone que en teoría se va primero el papá y después los papás y después se van los hijos. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario, que se va un hijo primero? ¿Cómo podemos nosotros humanizarla? ¿Y Claro, cómo podemos nosotros decir sí y agradecer? exacto. Incluso te voy a decir que los abortos es el tema que en constelaciones se ve mucho, porque esos bebés que no llegaron a la vida también representan un dolor muy grande, porque había una ilusión de que ellos iban a crecer, la mamá los iba a ver en todo su proceso, y ya no ocurrió. Entonces, el poder sentir esa tristeza, el darse el espacio para sentirla, porque mientras no se sienta, se dice que un duelo bloqueado es una vida bloqueada. Entonces a veces decimos, pero si yo ya fui, hice e inclusive a lo mejor es un duelo de tu mamá, ese bebé que se Ujú. perdió, y tú inconscientemente estás aliado con ese duelo y crees que es tuyo, es tu emoción y no es tuya. Por eso es importante deslindarnos y dejar a nuestra madre con su emoción. Ella es la grande, ella puede, y nosotros estar únicamente como el lugar que nos corresponde de hijos para poder avanzar. Entonces, es bien importante cerrar esos ciclos, sentir esas emociones, generar el espacio, porque en la constelación se abre la emoción y tú la vas a sentir intensamente. Y a veces nos quedan como tareas después de la constelación para poder seguir reforzando ese cambio que ya hiciste. Entonces, otra de las cosas que sucede cuando hay un, un aborto es que la pareja se fractura.
Entonces después la pareja tiene muchas discusiones, conflictos. ¿Por qué? Porque los dos están en el duelo y los dos, la emoción que esconde el enojo es la tristeza. Entonces, como no hay permiso de sentir la tristeza, la pareja empieza a pelear más. Entonces, sí es importante que ambos vivan el duelo, que se den el permiso de recibir ese acompañamiento para poderlo liberar y que pueda surgir otra vez la unidad en la pareja. Pues sí, Entonces, porque si no también uno se enferma, si no exteriorizamos. o se separan, me ha tocado ver parejas que se han separado porque no pudieron vivir el duelo, Ujú. o una pareja le oculta la mujer le oculta al hombre, le dice, bueno, sí, sí, el hombre fue consciente de unos abortos, pero no de todos. Ese secreto pesa muchísimo y ese secreto separa a la pareja. ¿Por qué? Porque la mujer tiene miedo de decirle, bueno, pues sin tu consentimiento los aborté, pero aparentemente no pasó nada, pero sí pasó, porque el hombre a nivel inconsciente sabe que ahí hay un secreto, sabe que hay un duelo, sabe que él no se sintió tomado en cuenta, entonces la relación se rompe. Entonces, por eso es importante que esos secretos se puedan hablar, se puedan expresar, porque aparentemente dicen, no, pues no pasó nada. Sí, sí pasó porque el hombre también sabe cuando la mujer está embarazada a nivel inconsciente y entonces es una fractura la relación. Entonces, por eso es muy importante, o si el hijo muere ya grande, también a lo mejor una muerte joven, pues también la pareja tiene juntos que vivir el duelo, recibir ese acompañamiento y permitirse llorar para que la pareja siga unida, porque si no, entonces la pareja va a empezar a pelear y ya no saben ni por qué están peleando, pero están peleando porque no están sintiendo el dolor que dejó el vacío que ese hijo que se fue. Comprendo. Oye, Miguel, precisamente, bueno, tú actualmente estás en la Ciudad de México Ujú. y yo estoy aquí en Monterrey Sí. y va a haber una conferencia, ¿verdad? O unas pláticas que van a hablar sobre las constelaciones familiares. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Cómo nos podemos inscribir? ¿El costo? ¿Promociones? Así toda la información. Bueno, mira, las constelaciones yo las trabajo de dos formas. Una es presencial o a distancia. A distancia la realizo por internet. Y cuando las hago por internet trabajo con representantes que son figuras, por lo general. También se pueden hacer grupales por Zoom. eh, y la otra forma de trabajo es presencial, que también de manera presencial se puede trabajar individual con las figuras o con un grupo de personas. Entonces, la pandemia nos abrió más posibilidades de trabajo y de que no sea un impedimento poder hacer la constelación. Entonces, yo estoy haciéndolas actualmente en línea por Zoom. Sin embargo, también de manera regular voy cada cierto tiempo a Monterrey, entonces ahorita estoy planeando una próxima fecha que muy probablemente va a ser el primer fin de semana de diciembre, entonces las personas que estén interesadas en Monterrey me pueden escribir, me pueden contactar para que puedan asistir y reservar su lugar, para que ya lo tengan fijo. Todavía no tienes el día concreto. Es el primer fin de semana de diciembre. Ah, ok, muy bien. ¿En Creo que dónde? es en la colonia Mitra Centro. Yo les puedo pasar la dirección. Si puedo dar mi WhatsApp, ahí me pueden escribir. Sí, por supuesto. Ujú. Es el 8110 440611. Y déjenme les digo aquí la fecha exacta. Sí, Es por el, favor. es el 3 de diciembre, es sábado. ¿En qué horario? Es de 10 a 2 y de 4 a 6. Ok. ¿Únicamente vas a participar tú o va a haber otras personas, otros instructores Ese es un taller grupal. Solo lo voy a dar yo y es para constelar en grupo. para constelar en grupo? ¿Cuál es la importancia que tú consideras o cuál es la diferencia de constelar en grupo a constelar de forma individual?
Bueno, mira, las personas sobre todo que es la primera vez que hacen una constelación, cuando es en grupo, la ventaja es que, por ejemplo, pueden participar como representantes primero en la constelación de alguien más para que perciban cómo se hace el trabajo. Entonces, es una manera como de introducirse para que pueda ser más fácil para ellos luego abrirse a expresar el tema, porque pues como son temas a veces dolorosos, no es tan sencillo para las personas que van de primera vez decir, ay, pues yo empiezo, yo soy el primero que constela, ¿verdad? Entonces, por eso el trabajo en grupo también tiene una energía de contención, porque bueno, todo el grupo es una caja de resonancia para la Ujú, persona que va a hacer el trabajo y pues ujú. trabajamos también con la confidencialidad de que todo lo que se constele ahí, ahí queda y no se hable después del tema afuera, de otras constelaciones de nadie. Y ese es uno de los beneficios de constelar en grupo. Cuando constelas de manera individual, las figuras también fungen como representantes, son figuras de Playmobil. Y esas figuras, aunque pues no expresan lo mismo que una persona expresaría, el acomodo de las figuras no es casual. Las figuras que escoges también para representar tampoco son casualidades. Entonces, cada figura tiene una información en particular. Entonces, eso también nos habla del tema que estamos trabajando y de esa manera podemos ir escuchando cómo es que el alma se expresa a través de las figuras. Entonces, es un trabajo distinto porque pues cuando tienes a las personas físicamente, los representantes hablan por sí mismos, tú ves la emoción, tú ves cómo expresa y cómo muchas personas se quedan a veces impresionadas de cómo las personas saben información de su sistema familiar, de qué palabras dicen sus papás o cómo se paran, su expresión corporal. Entonces se Ujú. quedan impresionadas porque sin conocerlas pareciera que las conocieran. Y esa es la resonancia de los campos de información que tienen las constelaciones que nos permiten accesar a esa información. Y Fíjate, eso es lo bonito de cuando constelas en grupo. sí, porque básicamente todos vamos a ser herramientas de todos. Exacto. Todos vamos a ser instrumentos de todos, porque el momento en que yo voy a pasar al frente, mi conflicto, no sé, supongamos es mi hija que murió, ¿verdad? Ujú. Entonces voy a escoger y uno piensa que es por al azar y ya después nos damos cuenta que no, o sea, que ahora que más bien Dios fue la persona que escogió a esa persona y a lo mejor esa persona va a decir, bueno, ¿y yo qué le voy a decir? Porque yo ni siquiera la conozco, nunca la he visto. Pero como todos somos herramientas o instrumentos, o la misma vibra, ¿verdad? Va a provocar que esa persona me conteste y se va a sanar ese conflicto, por ende, porque vamos a aprender Sí, a conocer. nos ponemos todos al servicio de la constelación, entonces eso permite que accesemos a ese campo informacional donde están todos los conflictos que nuestra alma sabe. Entonces las Ok. personas nos permiten ir sanando a través de los representantes. Nos estaba diciendo Estefanía Irure, ¿va a ser presencial en la Ciudad de México? Bueno, la del 3 de Es diciembre, de 10 a 2 y de 4 a 6, va a ser en Monterrey, en en Monterrey. la colonia Mitra Centro. ¿Tienes el domicilio? Sí, es en la calle Peñón Blanco, 505, entre Cedral y Vanegas. Es una esquina, ¿verdad? Es casi esquina, sí. Sí, se me hace que sí he pasado por ahí. Peñón Blanco y Es entre Cedral y Vanegas. entre Cedral y Banex. En Ciudad de México estoy por definir el lugar. Estén pendientes, les voy a publicar próximamente el lugar y la fecha ya definido, para que también puedan reservar y asistir. Ok. ¿El costo? El ¿O costo, prefieres que te pregunten por WhatsApp? sí, me pueden escribir por WhatsApp. Ujú. ¿Tienes alguna promoción? Pues mira, en realidad no manejo promociones para las constelaciones, Ok, es un precio fijo. muy bien. También nos están diciendo, ay, espérame. Dice, no, déjame regresarme un poquito porque este Julio nos había preguntado, bueno, te había preguntado algo. Dice,
Si tu pareja te dice, ya te perdoné todos los problemas que hemos pasado, pero estoy ay, enojado conmigo porque permití que pasaran. Entonces, ¿no te ha perdonado o sí? A ver, te lo vuelvo a decir. Sí, Cuando tu sí, sí pareja, me quedó claro. perdón, Gracias, gracias. ok, Mira, para que pueda ocurrir una reconciliación, primero necesitamos sentir. Y cuando no se siente el enojo, cuando no se siente el dolor, cuando no se expresa, que lo que nos ayuda a la constelación es a que ese enojo se transforme en llanto y que puedas llorar. Pues, cuando ya puedes llorar, sí puede haber una reconciliación. Mientras no quieras sentir la emoción y quieras tener la razón y quieras hacerlo desde la cabeza, no funciona. Porque volvemos al mismo tema. O sea, imagínate que tu corazón, que tiene las neuronas, te envía información y la cabeza quiere dominar, pero como el corazón tiene más neuronas, si yo no siento esa tristeza de esa situación, no puede haber una reconciliación. Sería nada más de la cabeza y no, el que se tiene que reconciliar es el corazón. pues entonces no lo perdonas en una palabra. Entonces, para perdonar, primero hay que sentir. Sí, Para poder dejar es ir, primero hay que sentirlo. Entonces hay que permitirnos crear ese espacio para poder sentir esa tristeza. muy bien. Entonces, Dice Claudette de la Vega Cos, perdón, mándeme. yo les sugiero que vaya a una constelación para poder, Sí. sí, para poder sentir esa tristeza y dejarla ir y entonces ahora sí podría haber una reconciliación. Me vas a decir que... Y para que también cambiara la percepción de las cosas, porque Exacto. el momento en de que nosotros acudimos a una constelación, tú nos decías, es que primero, para esperar que nos amen, primeramente uno se tiene que amar, ¿verdad? Para poder perdonar, primero uno se tiene que perdonar y todas esas creencias o esos juicios, todos los vamos a descubrir a través de una constelación familiar y Claro. gracias a esa dinámica vamos a poder sanar, iniciando desde sanar nuestro niño interior. A ver, dice María Aurora Garza Reina, saludos Miguel. Ay, muchas gracias. Leti Gaona, por favor, el WhatsApp para contactar para las constelaciones del 3 de diciembre. WhatsApp 811-044-0611. Como quiera, yo después ya pongo aquí en la página de Vidas Transformadas, voy a pasar los datos, que viene siendo 3 de diciembre, de 10 a 2, de 4 a 6, va a ser una constelación grupal. El costo tú lo dices mediante WhatsApp en ese número 811-044-06. 811-044-0611. El domicilio es Peñón Blanco, Mitra Centro, entre Cedral y Venegas, ¿verdad? Vanegas. Ajá. Dice Mayela Terrazas de Moreno. ¿Cómo es posible que pase esto si no conocemos a la persona? ¿A qué se Pues refería? mira, es un fenómeno, las constelaciones están basadas en algo que es la fenomenología. Entonces, la fenomenología es el permitirnos accesar a esta información. Accesamos, hay un científico que se llama Rupert Sheldrake, que él habla de campos de información, le llama campos mórficos. Entonces, estos campos de información es como si tú subieras a la nube, o sea, si lo vemos de una manera informática actual, es como si yo accesara a la nube y en la nube ahí está el disco duro el banco de datos, la base de datos de este sistema familiar. Entonces, todo lo hacemos desde un trabajo no analítico, sino un trabajo de corazón. El corazón es la llave que nos permite accesar a esa nube y saber, todos estamos conectados. O sea, nosotros nos hemos creído que vivimos en un mundo donde estamos separados unos de otros y que lo que a ti te pasa, a mí no me afecta, o viceversa. Y en realidad es que como todos formamos una gran alma, así como hay una conciencia individual, hay una conciencia de la familia, de los ancestros. Son grupos de conciencia, son grupos de información y cada grupo tiene información muy precisa. Entonces, si tú Uh -huh. accesas a esa información
de la familia o de un hecho histórico inclusive, porque si tus ancestros vivieron en la revolución, vivieron en la independencia o tuvieron un exilio o estuvieron en la época de la Inquisición, todo eso es un campo de información. Entonces el acceso no es mediante el análisis intelectual, sino es algo que ocurre cuando tú configuras, cuando posicionas a los diferentes representantes en la constelación a través de la mirada, es como se accesa a esta. A través del corazón se accesa y las miradas es como los puntos que van hilando la historia de lo que ocurrió. Es como, recordemos que los ojos son el espejo del alma, entonces cuando tu Sí, mirada y sí, mi sí. mirada coinciden en una constelación, se está expresando algo. El mayor lenguaje que hay es la expresión corporal. O sea, yo te puedo decir muchas cosas, pero mi cuerpo te va a decir muchísimas más. Entonces, cuando en una constelación un representante ve a otro o le da la espalda y no lo quiere ver, también está diciendo algo, también está expresando algo que se quedó en este sistema familiar inconcluso. Y ahora, cuando abrimos este campo de información y configuramos, posicionamos en el espacio físico a las diferentes personas que tienen que ver con este tema, es como se va percibiendo la energía. Por eso es un fenómeno y la fenomenología es algo que ha evolucionado a lo largo de los años. O sea, la fenomenología no es de Bert Hellinger, viene desde muchísimo antes. Y Bert Hellinger lo que hizo es darle forma a toda esta información y aportarnos cosas muy únicas, como por ejemplo la buena y la mala conciencia. O sea, antes de él no sabíamos qué era la buena y la mala conciencia. Y esa él la aprendió en el confesionario cuando él fue sacerdote y él escuchaba que las personas repetían la misma historia de sus ancestros. Si el papá robó, él sentía que tenía que robar. Y si no robaba, era malo para el sistema. Esa es la mala conciencia. Y si lo repetía, era bueno. Es la buena conciencia. Entonces, bueno y malo no tienen que ver con la bondad y la maldad, tienen que ver con la fidelidad a las memorias de nuestro sistema familiar. Y la otra cosa que él descubrió cuando estuvo de misionero en África, conoció una tribu que eran los zulúes. Y él observó las dinámicas, cómo se relacionaban entre ellos. Y veía que los hijos respetaban a los padres y les preguntaban para tomar decisiones importantes en su vida. No los excluían, sino que aludían a la sabiduría de sus padres para recibir la guía y tomar decisiones sabias, porque sabían que un matrimonio, un negocio, todo eso, todo lo que hacían, tenía que ver con el respeto a la jerarquía, a los que llegaron primero, a incluirlos, tener esa Perfecto. humildad. Oye, sumamente interesante todo lo que nos estás diciendo. Y te digo algo, tú estás diciendo, estás platicando y se me vienen muchísimas ideas o comentarios o cosas que yo he escuchado en entrevistas y cómo ya lo voy relacionando y digo, "Ah, entonces por algo, por eso actuó esa persona o por eso hizo tal Claro. persona tal comentario". Dice Charito Sandoval, ay, como que ay no, espérame, aquí está. Charito, permíteme por favor. Sí, espérame tantito, por favor, es que. Sí. Dice Charito Sandoval. Muy interesante, gracias. Espiral Ana Silvia. Felicidades, gracias por compartir. Siempre aprendizajes, bendiciones siempre. Cecilia Gracias. Tello. La constelación nos da información importante, pero no todos los consteladores dan seguimiento para sanar o saber qué hacer con esa información. Martín Rodríguez. Saludos, Mike. Chontli Israel Jordán, excelente plática, muy reveladora. Julio Rodríguez, ¿sabes? Iba a ir a una reunión. Yo no fui por escuchar ese tema. Mira, pues Julio, pues por algo pasan las cosas, ¿verdad? Si estás aquí en Monterrey, bueno, te invitamos el sábado, perdón, el día 3 de diciembre, de 10 a 2, de 4 a 6, aquí en Mitra Centro. Volvemos a repetir el celular, 811-044-0611. Y en razón al comentario anterior que dicen, la constelación es la información importante, pero no todos los consteladores dan seguimiento, pues en este caso tú sí le das seguimiento, porque tú mismo dijiste
que haces constelaciones familiares, pero también constelaciones individuales, ¿es correcto? Y que lo puedes hacer de forma presencial o virtual. Exacto. Y además lo más importante, como decía Bergelinger, es que la solicitud venga de la persona que quiere constelar, porque yo no puedo ser el papá de nadie para decirles, oye, ya hiciste lo que te recomendé que hicieras como seguimiento. O sea, es bien importante que cada uno, porque trabajamos desde el nivel adulto, se haga cargo de ser el que está dándole seguimiento a su proceso. Porque es como si tú fueras al hospital. En el hospital no van a decirte, oiga señor, ¿ya se va a operar? Pues vas y te O operas. ya le toca su medicamento, ya se tomó su dosis, Entonces es ¿verdad? parte también de nosotros, de que tenemos hacernos cargo de nosotros. Es un proceso, ¿verdad? A veces dejamos la responsabilidad afuera, creemos que alguien más lo va a hacer o alguien más nos va a estar todo el tiempo coachando, y es importante que la ayuda venga, o sea, que sea solicitada, porque si no, entonces nosotros estaríamos salvadores y no somos salvadores de nadie. Exacto. Sí. Bueno, y dice, felicidades, amigo, Dios Padre María te bendiga, dice Rocío García, y Gracias. Estefanía Irure dice, qué comentarios tan acertados, Mike. Bueno, ya por último, dice Estefanía Irure, siempre aprendiendo de ti. Bueno, ya por último, por favor, invita a las personas y algo más que nos desees compartir ya para concluir esta plática tan interesante y que esperemos que después nos des la oportunidad de seguir hablando contigo sobre otros temas o sobre este mismo, lo como tú nos indiques. Pues si es la primera vez que vas a constelar, pues darte este permiso de ir más allá de lo que tu mente te pueda decir, de lo que las conclusiones que has tenido acerca de tus temas de vida, y abre tu corazón. Ese es el mayor riesgo que puedes hacer, es permitirte sentir. Y es algo que merece, todos merecemos hacer una constelación en la vida. Así como dicen, plantar un árbol, haz una constelación. Hazla desde tu corazón, no desde tu cabeza, y eso va a cambiar tu vida, porque el corazón es el mayor maestro que tenemos en la vida. Perfecto, pues muchísimas gracias, dice Julio Rodríguez que bravo, bravo. Pues muchas gracias, Miguel. Entonces, ya para recapitular, 3 de diciembre, de 10 a 2, de 4 a 6, constelación grupal, información en tu celular, WhatsApp, 811-044-0611. Va a ser aquí en Monterrey, en la colonia Mitra Centro. Al ratito ya pongo todos los datos aquí. Y pues te agradezco mucho, Miguel. Gracias por tu tiempo, por tu disposición, y que no sea esta es nuestra primera vez, pero que no sea la última. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, bueno, que estén muy bien. Tú también, hasta Y les pronto. pedimos por favor que compartan esta entrevista, esta plática, para llegar a más personas y para que se tomen la decisión y la responsabilidad de tomar ese curso de constelaciones familiares este próximo 3 de diciembre. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta luego, gracias Gloria Garza, y hasta luego Estefanía Irure. Julio Rodríguez, yo los perdono de corazón porque ya se van. Luego hablaremos del Bueno, perdón, porque el perdón, nosotros hablamos de la reconciliación más que del perdón. Ya les platicaré luego. Lucy Garza, un abrazo. Pues muchas gracias. Y ahora sí que pasen muy buenas noches. Que descansen, buenas noches a todos. Hasta luego.